Tengan una linda y maravillosa tarde. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena, catedrático de la Facultad de Derecho, actualmente con licencia. En este día, 7 de septiembre del año 2022, estamos dando inicio a un proyecto académico que tiene que ver con la divulgación del conocimiento jurídico, principalmente en el ámbito de los derechos humanos. Sean bienvenidos y bienvenidas pues a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos, y en esta ocasión pues damos inicio a la primera temporada, en la cual hablaremos a través de diversas cápsulas diseñadas de manera cronológica. Hablaremos sobre los antecedentes en materia de derechos humanos. Reciban un saludo afectuoso los estudiantes, las y los estudiantes de la Facultad de Derecho Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas, mi alma mater, a la cual pertenezco. Y en general a todas aquellas personas que nos vean a través de las diferentes redes sociales. Pues bien, como ya hemos comentado, en esta primera temporada hablaremos de los antecedentes de los derechos humanos. Y en tal sentido me voy a remitir en un primer término a un documento que se conoce como el Cilindro de Ciro, que fue emitido en el año 539 a.C. y que es considerada prácticamente la primera declaración en materia de derechos humanos en la humanidad. A través de este documento, Ciro el Grande, después de haber ganado una batalla, especificó en este cilindro derechos muy específicos, tales como el derecho que tenían las personas a escoger su propia religión, estableció la igualdad racial y también a través de este documento liberó a los esclavos, razón por la cual es que se le considera como la primera declaración de los derechos humanos en la humanidad. En un segundo momento hablaremos de la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, también conocida como la Gran Carta, documento que tiene la virtud de ser el precedente de las constituciones modernas. Es más, es considerada prácticamente la primera constitución. ¿Qué se consagra en este documento? Se consagra el derecho de las personas a poseer y heredar bienes, el derecho de una viuda con propiedad para decidir no volver a casarse por ella misma, se establece la igualdad ante la ley, el debido proceso, el habeas corpus y la presunción de inocencia. Me parece que sería de la idea, de la noción de que la trascendencia de este documento, de esta Carta Magna, radica en ser el primer instrumento jurídico en el cual se consagra el debido proceso. Es decir, la génesis del debido proceso la encontramos en la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Parafraseando un poco, en esta Carta Magna, en torno al debido proceso, se señala que ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Entonces vean pues cómo aquí se consagra el debido proceso. Un tercer documento también de importancia es la Petición de Derechos de 1628, en el cual se reconoce en un catálogo de garantías. Es un documento emitido por el Parlamento inglés y que se considera también como la primera declaración de libertades civiles. Aquí se establece la prohibición de recaudar impuestos sin consentimiento del Parlamento, la prohibición de encarcelar a un súbdito sin causa probada. Se establece también un plazo límite para resolver la situación jurídica de una persona en caso de arresto, y también se establece la prohibición de utilizar la ley marcial en tiempos de paz. El contenido de esta petición de derechos de 1628
es considerado como precedentes de la tercera, quinta, sexta y séptima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Un documento número 4 también de importancia es la Declaración de los Derechos de 1689, también conocida como Bill of Rights, firmada en Inglaterra, y prácticamente constituye un documento a través del cual se fortalece el Parlamento, se fortalece el Parlamento inglés frente al uso excesivo del poder por parte del rey. Dentro de los derechos que se consagran en este instrumento, podemos señalar a la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a tener y a poseer armas, el derecho de reunión y el derecho de petición. También un documento, el número 5, en esta historia que estamos realizando, en esta trayectoria histórica, es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776, documento que se reduce fundamentalmente a dos aspectos. Constituye una declaración de derechos individuales y también reconoce, por supuesto, el derecho a la revolución, constituye parte del contexto en el que se emite este documento. Este documento fue redactado por Thomas Jefferson y, como lo hemos mencionado, como el nombre mismo lo indica, constituye el instrumento por el cual se emite la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se suma a este instrumento la Declaración de los Derechos de Virginia, promulgada el 12 de julio de 1776, considerada la primera declaración de derechos humanos moderna, a través de la cual se proclamó que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados ni postergados, y reconoce también este documento el derecho a la felicidad. Aunado a este preámbulo declarativo, se suman también una serie de derechos específicos que a mi parecer también son de importancia. Se consagra en esta Declaración de los Derechos de Virginia la separación de poderes, la periodicidad de los encargos públicos, se establece el derecho a un juicio justo, el debido proceso, a un juicio a través de jurados, la libertad de expresión y, ojo, también se establece en este documento, a propósito del contexto actual que se vive en nuestro país, en México, se consagra aquí sobre la peligrosidad de los ejércitos permanentes para la vigencia de los derechos. También es importante mencionar en esta relatoría a la Constitución, la Constitución de Estados Unidos de 1787 y a la cual en 1791 se le adjunta una carta de derechos, dentro de las cuales se encuentran las famosas, muy citadas 10 enmiendas. Dentro de estas 10 enmiendas se consagran el derecho a la libertad de culto, a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de petición, derecho de reunión, el derecho a poseer armas, el debido proceso, la prohibición de autoincriminación, los derechos del acusado y el derecho a un juicio ante un jurado. Finalmente, en esta relatoría que les estoy compartiendo, señalamos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Buen Ciudadano de 1789, conocida en la doctrina como la Declaración Francesa. Esta Declaración Francesa es influenciada por la doctrina de los derechos naturales en la cual se afirma que los derechos del hombre se entienden como universales. Se insiste en el derecho a la propiedad, en el derecho a la seguridad jurídica, en la resistencia a la opresión, y se establece aquí, me parece, algunos tópicos muy importantes que señalan que los derechos naturales e imprescriptibles del hombre
y que son anteriores a los poderes establecidos y que deben ser considerados como aplicables en cualquier lugar y en cualquier época. Vean que aquí podríamos desprender una especie de universalidad de los derechos, no precisamente como la entendemos en la actualidad. Se hacía mucho énfasis en los hombres, por ejemplo, y no en las mujeres. Y también me parece un precedente importante en lo que hace al reconocimiento de los derechos, en el sentido de establecer de que la génesis de los derechos humanos es el ser humano mismo y no el Estado. A manera ya de ir concluyendo esta breve charla, menciono también que seguidamente de que se emite la declaración francesa conocida como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Buen Ciudadano, Olympia de Gouges, una escritora de la época, podríamos decir en hartazgo a que las mujeres no fuesen consideradas o no haya sido considerada en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Buen Ciudadano, emite Olympia de Gouges, emite la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que no es otra cosa que un documento, desde mi punto de vista, de mucha importancia histórica, puesto que pugna por una emancipación de las mujeres, pugna por un reconocimiento de las mujeres en la vida pública, y que incluso esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana será motivo de la siguiente cápsula, exclusivamente. Ahora bien, ahora sí, ya para cerrar, a manera de conclusión, me parece que en toda esta relatoría histórica en torno a los derechos humanos podemos enfatizar en algunos puntos, entre los cuales destaca, en primer lugar, destaca que los derechos humanos, tal vez como los conocemos en la actualidad, han sido y me parece que seguirán siendo productos de luchas históricas, un producto de lucha entre el pueblo y el gobierno en el amplio sentido de la palabra. Es un primer punto que quiero destacar. Dos, en toda esa serie de documentos que he tenido a bien compartirles, me parece que es importante destacar que hay un individualismo, se enfatiza un gran individualismo, es decir, derechos vistos desde el punto de, valga la expresión, desde el punto de vista de lo individual. No. Además de que es visto desde el punto de vista de lo individual, está enfocado en los hombres, única y exclusivamente. Otro punto, no podemos hablar propiamente en esa serie de documentos que les acabo de compartir de derechos humanos como tales. Me parece que podemos hablar de libertades, de garantías, de derechos naturales incluso, pero no propiamente de derechos humanos. Ya veremos nosotros cuál es el momento histórico en el que surge este concepto de los derechos humanos. Se insiste en derechos muy específicos como la libertad, la igualdad, la propiedad, el debido proceso. Vean cómo el debido proceso, el juicio justo, un plazo para resolver la situación jurídica, el derecho a poseer armas, el derecho a ser juzgado a través de un jurado, cobran relevancia. Pues bien, esto es todo de mi parte. Agradezco infinitamente la atención que se sirvan dar al presente video, y espero verlos en la siguiente cápsula, en la cual abordaremos los principales ejes temáticos, el principal contenido, el principal sentir de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Tengan una linda y maravillosa tarde. Hasta pronto.